Chance es un hombre de mediana edad, con algún tipo de autismo, que ha vivido como jardinero de una lujosa mansión toda su vida. Nunca ha salido de la casa en la que trabaja, nunca conoció a sus padres, y casi no tiene contacto con su millonario jefe. El único contacto humano que realmente ha tenido es con la ama de llaves de la casa. Debido a esto, es que todo lo que conoce sobre la vida y del mundo exterior lo ha aprendido observando por horas la televisión, pasatiempo del cual está obsesionado. Lamentablemente, un día su jefe muere y Chance es obligado a abandonar la mansión, ya que no hay registro ni alguna prueba de que Chance trabajara y viviera ahí. Chance comprende que se tiene que ir, así que se prepara una maleta, toma su bien más preciado, el control remoto, y sale de la casa, enfrentándose por primera vez al mundo exterior, más allá de la televisión. En su travesía por las calles notamos que Chance no comprende cómo funciona el mundo, tiene hambre, y le pide de comer a la primer mujer que pasa a su lado, ya que está acostumbrado que le den de comer cuando lo pide. También se topa con una pandilla, quienes lo amenazan con matarlo, pero en su inocencia, intenta cambiar la situación con el control remoto, como si así funcionara la vida real. Tras haber vagado varias horas, Chance es golpeado por un auto y se lesiona la pierna. Debido a esto, la dueña del auto lo invita a permanecer algunos días en su casa para que se recupere, ya que su esposo tiene todo un equipo de médicos que podrán atenderlo. Y tras un inconveniente con el agua que estaba tomando, Chance se presenta como Chance Gardiner, haciendo una referencia a su profesión de jardinero en inglés. Chance es jardinero, pero no lo pronuncia bien, así que Eve, la mujer del auto, le cambia el nombre por Chance Gardiner. Al llegar a la casa, se da la sorpresa de que era una mansión súper elegante, con muchísima servidumbre. El médico lo atiende, pero preocupado por una posible demanda, invita a Chance a quedarse unos días en la casa para reposar su pierna. Enseguida conocemos al dueño de la mansión, el señor Ben Rand, quien está muy enfermo. Al enterarse que tienen una nueva visita, el señor se anima a levantarse de la cama e invita a cenar a Chance. Y es aquí que Chance le cuenta que no tiene casa, ya que unos abogados se la cerraron. Pero Ben malinterpreta esas palabras y cree que se refiere a que le clausuraron su negocio. De modo que Chance le pide trabajar para ellos en su jardín, pero de nuevo vuelven a malinterpretar sus palabras, gracias a que Ben cree que es un empresario como él. De esta manera comienzan a entablar una gran amistad, pues el viejo piensa que Chance es un hombre realmente culto e inteligente, e incluso le va a presentar al presidente de los Estados Unidos, quien es un gran amigo de Ben, y vendrá a la casa para pedirle un consejo a Ben sobre un importante discurso que debe exclamar. Así que al día siguiente el presidente llega, y Ben le presenta a Chance, el cual está muy contento de conocerlo. Tanto Ben como el presidente comienzan a platicar sobre el discurso y le piden una opinión a Chance, pero este no entiende de qué están hablando. Así que en su inocencia comienza a platicar de lo que sí conoce, la jardinería. Mientras las raíces no sufran algún daño, todo seguirá estando bien en el jardín. En el jardín, el crecimiento tiene su estación. Primero viene la primavera y el verano. Luego tenemos el otoño y el invierno, pero después volvemos a tener la primavera y el verano. Al principio ambos se quedan con cara de ¿qué está hablando este tipo? Pero enseguida, Ben malinterpreta sus palabras como una metáfora sobre la crisis económica del país, dejando a Chance como todo un experto en la materia. Sus palabras fueron de tal impacto en el presidente que las tomó de inspiración para su discurso, dándole todo el crédito a Chance de las brillantes palabras que mencionó. Esto hizo que Chance se volviera conocido en todo el país, ya que todos quedan impresionados con las magníficas metáforas con la jardinería. Sin embargo, a pesar de haberlo mencionado en su discurso, el presidente lo manda a investigar con sus agentes, pero obviamente no encontraron nada acerca de Chance Gardiner, ya que ese nombre realmente no es el de Chance. Mientras tanto, Eve cada vez más se va encariñando de Chance, a tal grado que intenta conquistarlo en varias ocasiones, hasta que lo besa, pero Chance no parece entender sus intenciones. Aún así, se comporta como todo un caballero. Ben, al tanto de esto, ve de buena manera que su mujer busca una pareja y piensa que Chance es el hombre indicado para cuidarla. Eve lleva mucho tiempo sin sentir pasión en su vida, así que no pierde la oportunidad de insinuarse con Chance, y tras algunas malas interpretaciones, Eve intenta acostarse con él. Sin embargo, Chance es tan inocente que no entiende qué es lo que debe hacer, así que Eve malinterpreta que Chance es un hombre que no se deja llevar por las tentaciones, dejando a Chance como todo un caballero. Por otro lado, todo el país sigue cautivado por las magníficas palabras de Chance, de modo que es invitado a una lujosa reunión, en la cual conoce a varias personas importantes.
Cada conversación que tiene sigue siendo malinterpretada, ya que Chance habla de una manera tan simple que todos piensan que realmente lo que dice tiene que tener un trasfondo más profundo. De modo que Chance dice una cosa y toda la gente escucha otra cosa completamente diferente. Dígame, ¿ha experimentado tratos sexuales con un hombre? No. ¿Puede usted estar seguro? Podríamos subir ahora un rato. ¿Hay televisión arriba? Me gusta mirar. ¿Mirar? Sí. Espere usted aquí. Voy a buscar a Warren. De regreso a la casa, vemos que Ben está atando los últimos cabos sueltos de su empresa, pues quiere dejar a su mujer protegida de todo problema. También platica con su doctor acerca de Chance, diciéndole que hay algo en él que le inspira confianza y hace que se sienta bien. Desde que está con ellos, la idea de la muerte se le ha hecho mucho más llevadera. Al mismo tiempo, Chance encuentra su habitación viendo una novela romántica con besos, y tras ver esto comienza a imitarlos. En eso aparece Eve llorando, diciendo que no puede aguantar más tiempo sin verlo. Entonces Chance la abraza y comienza a besarla apasionadamente, como lo hacían en la televisión. Pero tras acabar la cena, Chance se aleja, dejando con las ganas a Eve. Eve no entiende qué es lo que le pasa a Chance, pero este le dice que le gusta ver, haciendo referencia a la televisión. Pero Eve nuevamente lo malinterpreta y se pone un poco caliente, comenzando a quitarse algunas prendas y prosiguiendo a tocarse mientras piensa que Chance la está viendo. Sin embargo, Chance está completamente distraído viendo la televisión, mientras Eve logra terminar, quedando completamente satisfecha. Al día siguiente, Ben amanece muy enfermo, pero le pide a su doctor que no intente reanimarlo, que mejor desea platicar por última vez con su gran amigo Chance. Ben le pide a Chance que se quede en la casa y que cuide de su mujer, porque es tan frágil como una flor. Esto lo comprende completamente, y mientras Chance le toma de la mano, Ben fallece. Ya en el funeral de Ben, vemos que el presidente está dando su discurso de despedida, mientras todos observan cómo se llevan el ataúd de Ben a una capilla. Enseguida Chance se retira silenciosamente, caminando entre los árboles del lugar, llegando hasta el frente de un lago. Chance se detiene y acomoda un pequeño árbol que estaba chueco. Se para frente al lago, se detiene unos segundos y continúa su camino caminando sobre el agua, terminando esta película con la frase: "La vida es un estado mental", lo cual hace referencia a que Chance, al ser una persona inocente, sin conocimientos de las limitaciones físicas de la vida, en su ignorancia pudo caminar sobre el agua. Un saludo. Alberto A., Maggie Wolfhard, Soldier Supreme, Carlitos, Adrián Horacio y un agradecimiento especial a Lucas Franza por haber recomendado este video.